más o menos, ahí como que se acopló, formal de dos grandes invitadas con quienes vamos a estar conversando. Por un lado, Carmen Castillo y Macarena Aguiló. Era especialmente importante en conversaciones que habíamos mantenido con Macarena hacer que este encuentro tomara lugar por diferentes motivos. Carmen Castillo fue profesora de la Universidad Católica, profesora de Historia de América Latina, hasta el golpe. Y en ese sentido nos parecía muy importante volver a pensar un espacio de la Católica que acogiera a profesores, a inquietudes, a sentires que volvieran a retomar aspectos, si bien nunca son los mismos, sobre todo después de décadas y de las experiencias que pasaron. Pero sí queríamos partir por ahí, ¿no? Porque tenía una relevancia importante encontrarnos y abrir sobre todo el Campus Oriente a aquellas experiencias. No creo que haya que decir mucho de la trayectoria de Carmen Castillo, pero igual quiero mencionar, como sabéis, en la década de los 70, militante del MIR, trabajó también en La Moneda, en el gobierno de Salvador Allende, profesora, como he dicho, de Historia de América Latina en la Universidad Católica, y fue después del golpe, viviendo en la clandestinidad, que el 5 de octubre del 74 se allanó y su casa fue atacada, cayendo el compañero, el líder del MIR, Miguel Enríquez, y quedando gravemente herida Carmen Castillo, razón por la cual empieza toda su trayectoria en el exilio. Tiene en su haber 18 títulos en su filmografía y destaca particularmente la labor que ha abierto en el cine documental. Han sido muchos los trabajos premiados, quizá los más nombrados La Flaca Alejandra y Calle Santa Fe, pero quisiera justamente en el día de hoy rescatar también algunas temáticas que creo que quizá en el ciclo que venimos armando no se han comentado tanto y que me parecía que tenían mucho que decir, sobre todo en el presente. Y quiero también comentar la importancia de Macarena Aguiló. Ella es cineasta y productora de cine. Aquí en Chile produce El edificio de los chilenos en el 2010, gana el premio Altazor a las artes nacionales y además otros importantes premios a nivel internacional. Ha apoyado muchos proyectos tremendamente relevantes, particularmente en el documental. Y tuvimos además el privilegio de contar con ella en el Magíster de Estudios de Cine. Se le invitó a que participara y fue un placer también conocer en esa instancia un proyecto que creo que está en ciernes. Voy a preguntarte por él en algún momento. Y de alguna manera se hace esta conexión a raíz de que hace un par de años invitamos a Diego Tatián, filósofo argentino, a que expusiera un par de charlas magistrales. Y es en esa charla que, estando Macarena con nosotros, le ofrece ese texto que surge de esa charla, que es El ángel de la barricada, a Carmen Castillo, y a raíz de ahí empieza un diálogo entre Diego Tatián y Carmen Castillo, que se concluye en el lanzamiento del libro que tomó lugar el miércoles, el libro Lo que nos toca, y nos parecía que había que seguir como construyendo un círculo más amplio que ambas dos pudieran seguir manteniendo con el Instituto de Estética. Quería hacer este preámbulo porque me parece importante ir como construyendo estas conversaciones que no se dan de manera puntual, sino de manera continuada. Y dicho esto, estamos tres mujeres en la mesa
Y es algo que quisiera plantear de entrada y que no se ha comentado mucho estos días, y que era la importancia que tiene para las dos esas conversaciones que se dan entre mujeres, en ocasiones mujeres que comparten una solidaridad, una militancia incluso política, pero otras veces son conversaciones intergeneracionales. En el caso del exilio, particularmente importante porque supone enfrentarse a decisiones que se toman y que están muy atravesadas por ciertas coyunturas políticas que tienen efectos, ¿no?, en la vida en el exilio. Me voy a referir particularmente cuando se plantea a fines de los 70 el retorno de algunos militantes del MIR y cómo en ese contexto se toma la decisión de crear un proyecto Hogares, que es el proyecto que Macarena Aguiló, digamos, siendo hija, fue parte de su formación, y a su vez se convierte en el tema de su documental El edificio de los chilenos, y que tiene que ver con construir un espacio de cuidado y de formación para los hijos, teniendo en cuenta que no podían con todas las seguridades volver a Chile en ese retorno de los militantes miristas a Chile. Quería entonces enlazar esas conversaciones entre mujeres, muchas veces intergeneracionales, y el valor que tienen para dar forma a temas que tienen que ver con lo social, con la educación, con la formación, que además salen de ciertos paradigmas modernos como son la familia, ¿no?, la familia más tradicional. No quiero plantear más, quisiera como escucharos la importancia que tiene o no el tema en vuestras trayectorias, los trabajos. ¿Cómo nos lanzamos? ¿Cómo nos lanzamos? ¿Esto está funcionando? Sí, ¿No? sí. ¿O estamos bien con esto, no? Sí, para que escuches el Zoom. Ah, ya. Sí. Mejor tomarlo en mano. Ya, ya está. Soy yo. Yo creí que ibas a comenzar y yo feliz. Agradecer primero todas estas conversaciones que siguen desde este retorno al Campus Oriente, y me gusta mucho que sea Macarena quien comience. Simplemente decirle que Macarena ha sido para mí un guía, una persona que me ha abierto y mostrado y ha permitido descubrir cine, literatura, pensadores, y que las dos generaciones pueden revertirse. Quiero que tome la palabra, porque en lo que concierne a aquella experiencia que las mujeres militantes del MIR decidimos con fuerza, en una pelea política muy fuerte contra los hombres, la dirección masculina de la organización. La derrota le implicó lo que saben, tanto esa frase maldita, tanto sacrificio y para qué, y aquello que ha habido que sobrepasarse a aquello del precio que se pagó en el compromiso político, en la lucha contra la dictadura. Pienso que el trabajo de Macarena Aguiló, pienso que lo que nuestras hijos nos han devuelto sobre aquello, efectivamente no podíamos solas, no podíamos solas. Para darle la palabra, quiero reiterar entonces que trabajamos juntas desde hace mucho tiempo, que en este momento escribimos juntas el guión de mi próxima película, y
que en aquello del crear hay, Elizabeth, como en la militancia, como en la vida, para mí, y creo que todos podríamos decir lo mismo, hay una fuerza y una circulación del pensar, del saber y del afecto en la amistad entre mujeres, que en mi caso ha sido muy importante, ¿no? Entonces, recordar, para terminar, que en Calle Santa Fe es Margarita Marchi, madre de Macarena, quien responde a aquella pregunta. ¿Cómo pudimos tener hijos en la clandestinidad? Creo que en esa respuesta hay un inicio de reflexión que podemos dar en conjunto. Tal vez entre paréntesis decirle que en ese momento de Calle Santa Fe, cuando estamos en rodaje en el 2004, yo no sé si voy a ir a tratar este tema. No está escrito, no hay un guión. Simplemente voy a ver a Macarena filmar. Yo no estoy filmando el 2004. El 2004, para el aniversario de la muerte de Miguel Enrique, yo estoy militando, estoy trabajando junto a un equipo de militantes, sobrevivientes, en los cuales la presencia, la inteligencia y el actuar de Margarita Marchi era esencial, ¿no? Margarita está filmando a su madre, entonces va a ir a ver un robo de imágenes, una captura de lo que ella hace, porque así es la creación, ¿no? Y en algún momento voy a pedirle una entrevista en una secuencia en que simulamos el montaje. Ella de todas maneras estaba montada, ¿no? Es una simulación, estamos diciendo varias cosas sobre el cine documental, ¿no? Estamos en una sala de edición, pero yo quiero que ella muestre un momento que ella filmó de una reunión de mujeres que se dio en ese contexto donde por primera vez se habla del proyecto Gare, y ese momento de vivencia, 30 años después, ella lo provoca. Ella llama a las madres ministras a reunirse y lo filma. Entonces estamos ahí frente a eso, y en el montaje final hay allí, de mi parte como directora, una traición a una emoción, a un sentimiento, porque me gustó, o sea, me parecía tan importante lo que Macarena dice al final de la secuencia, que sin respetar la emoción que hay en ese momento, que está ligado en el caso de su vida al secuestro, porque ella fue secuestrada por la DINA a los 2 años, y yo muerto, y queda en la secuencia final una traición, porque hay una emoción que se liga a lo que estamos hablando antes. Estos son los procesos de cuestionamiento de mi trabajo como cineasta, que en la colaboración sincera y tremendamente directa y hemos ido teniendo con Macarena en este tiempo de trabajo conjunto. Pero para finalmente darle la palabra, porque quería que comenzara, quiero decir que a partir de de su trabajo, de su vivencia, de la vivencia
de nuestras hijas y hijos, tal vez podemos agregar después cómo podemos hoy acercarnos a aquello que hicimos y cómo podemos proyectarlo hacia el presente y el futuro. Perdón, Marta, ahí va. Bueno, primero, muchas gracias también por esta oportunidad. Para no cortar con este diálogo que he empezado. Yo creo que, pensando ahora en lo que dijo Carmen, porque esto va a ser una conversación, así que vamos a ir por las ramas, ¿no? Sí. Yo creo que lo importante, sobre todo, de esta relación que, bueno, primero decir que en realidad es una relación que ha existido de toda la vida. O sea, Carmen me conoce desde que nací y yo desde que yo nací a ella, digamos, sin que necesariamente durante gran parte de la vida hayamos estado tan cercanas, pero siempre igual familiarmente cercanas también. Y que en determinado momento, que es cuando Carmen ahora pone esa fecha, digamos 2004, comienza, digamos, una relación que se establece desde el hecho de estar las dos, o sea, ser cineasta, digamos, ¿no? Creo que eso es lo importante y lo que genera, digamos, un camino de conversación que ha sido, no sé, 2004 o 2022, 16 años. Y que ha tenido, o sea, que ha sido, no sé, primero fue una colaboración, en ese momento pasó eso que dice Carmen, que finalmente yo esas imágenes, además, muy poco tiempo después, el edificio de los chilenos, estamos con problemas de producción, no tenemos cómo terminar la película. Carmen le muestra a su productor francés las imágenes del edificio de los chilenos que estábamos montando. El productor dice que él quiere colaborar en esta película. Yo me voy a montar a Francia el edificio de los chilenos y esto hizo que me fuera a quedar a su casa. Sí, y eso es muy importante porque a partir de ahí, digamos, hemos tenido una relación cotidiana muy fuerte. Y bueno, y en el edificio de los chilenos yo finalmente no incorporo esa secuencia que dice Carmen que ocurre en 2004, que en realidad no la armé yo, de las mujeres, sino que fue una comisión que se generó en torno a las distintas actividades que se estaban haciendo por los 30 años de la Convención de la Mujer Mundial, y que eso implicaba, no sé, hubo varias comisiones distintas, una de derechos humanos y otra que analizó la historia de la militancia de las mujeres en el MIR. Se juntaron, en el fondo eran muchas mujeres militares. Y por alguna razón me pidieron que en uno de los momentos de esos 3 días, porque fue como un fin de semana en el que se juntaron y analizaron todo lo que había sido la historia de la militancia de las mujeres en el MIR y todos estos debates, digamos, en relación a en el exilio, pero también en Chile, en lo interno, lo que había significado la lucha de las mujeres dentro y afuera del partido, ¿no? Me pidieron que yo fuera como hija a decir algo, y yo la verdad es que no tenía mucho que ir a decir, o sea, yo estaba recién haciendo esta película, entonces al principio dije, pucha, no sé mucho qué aportar, y entonces le dije, ya, ok, sí, me interesa en realidad, pensando en que quería ir a grabar, obvio. Entonces dije, ya, voy, pero voy a ir con una cámara, me interesaría grabar un poco esos días, lo que ustedes van a estar hablando.
Y lo que ocurrió fue que estuvieron 3 días hablando sobre todo lo que habían hecho, unas experiencias increíbles de militancia y de relatos, muchos que tenían que ver, digamos, con, o sea, todo tenían que ver con de una perspectiva feminista. Pero nunca se habló de la maternidad. Entonces, como que la mesa final de estos 3 días, yo pensé que ya lo que yo iba a ir a contar, o en el fondo iba a estar dicho, y no ocurrió así. Entonces, me senté y dije, bueno, yo estoy aquí en realidad porque estoy haciendo un documental, etc. Y expliqué, y yo quería contarles que, bueno, que yo soy parte de este proyecto, y empecé a contar el proyecto, del cual había mujeres que habían participado, estaban en ese grupo, o sea, que habían madres sociales de este proyecto Hogar que estaban ahí y que nunca contaron en esos 3 días que estaban ahí la experiencia del proyecto Hogar. Entonces, claro, fue como que quedó, se armó, se generó una catarsis en ese momento. Por primera vez, estar así como estamos ahora, nosotros acá, ustedes allá, se armó un círculo, se desarmó toda la sala, y yo estaba hablando de eso, fue igual la primera vez que estaba también como expuesta a relatar un poco esta historia, y por supuesto estaba muy conmocionada. Y Carmen también estaba ahí. Y bueno, después me entrevistó para Calle Santa Fe, y quiso que yo mostrara, o sea, quiso mostrar ese pedacito mientras que yo supuestamente estaba realizando. Yo en ese momento todavía estaba grabando la película. Y yo finalmente eso no lo introduje dentro del ejercicio chileno, sino que lo tiene ella en Calle Santa Fe. Y esta cosa de la traición, en realidad es algo que se lo dije hace muy poco. Es una conversación que estábamos teniendo a propósito de esta escritura de este guión. Y a propósito estábamos hablando de las traiciones, estábamos hablando de la flaca Alejandra, estábamos hablando de diversas temáticas que tienen que ver justamente con las maneras en que, primero, temas que en el fondo Carmen ha ido trabajando tanto en su escritura, por ejemplo, en Santiago, y después también en sus películas, que tienen que ver con la traición, y nosotros estábamos pensando el tema de la representación de eso. Y en esa conversación, en un momento, yo le digo a Carmen, bueno, también a veces uno cuando está haciendo cine, cuando está grabando y después cuando escoge también, ¿no? El material también traiciona, y dentro de esos ejemplos le dije, esto igual es un tema, obviamente entre nosotras, pero que más que nada porque para ponerlo como ejemplo de eso, de la pregunta, ¿no? Por cuánto uno necesita de extraer de esos materiales lo que le hace sentido para elaborar un relato, y cuánto uno es fiel en esto documental, digamos, a la experiencia que te está relatando el otro, ¿no? Entonces, bueno, esas son preguntas que nos estamos haciendo juntas ahora, y que sobre todo yo creo que lo importante es que nos las estamos haciendo desde hace mucho rato en relación juntas, y es una conversación que estamos teniendo desde hace un buen rato en relación al cine documental en Chile, digamos, a las distintas películas también que se han ido realizando, digamos, en todo este periodo en relación a temas de derechos humanos y a nuestra historia, digamos, en relación a la memoria de la dictadura, sobre todo. O sea, también aplicable mucho los temas, pero en realidad muchas veces esto lo estamos mirando y observando en relación a eso. Eso por ahora. Bueno, y me fui porque obviamente no conté nada del proyecto, ¿vale? Claro, tenemos que volver. Tengo que volver.
Bueno, yo no sé si todo el mundo ha visto el edificio de los chilenos acá, pero yo creo que sobre todo pensar para mí, por lo menos, hoy día, que esta película es como punto de partida quizás para hablar de todo esto, ¿no? Porque ya también, en el 2010, a mí me pasa que cada vez que tengo que hoy día hablar de ella, también siento que la expresión quizás que tuve que, porque también hay una necesidad del momento con respecto a la película, a las preguntas a las que tuve que responder en ese momento, no necesariamente son las que quisiera hoy día abordar, ¿no? Y no es que estas que hoy quisiera abordar no estuvieran contenidas en la película, ni no estén, porque efectivamente yo creo que es parte del debate y por eso vuelve a salir siempre. A propósito del tema de la maternidad y la militancia, pero sí, la educación, los cuidados, pero sí creo que claro, que la forma de esa película en ese momento respondió justamente a la deuda de la palabra, o sea, al problema del silencio en relación a este diálogo generacional que nos había dado, y por lo tanto tiene una carga emotiva y emocional que hoy día quizás ya también está liberada, y que para mí es mucho más importante hablar de ese otro lugar donde ya podemos, donde ya eso está zanjado. Ahora, eso está zanjado, no sé cuánto zanjado está también, ¿no? O sea, es como uno puede decir, bueno, está zanjado para que aquellos que a lo mejor hemos podido dialogar, eso no necesariamente están así también, ¿no? Eso me lo pregunta todo el tiempo en esto, pero tal vez, Elizabeth, profundizando en la cuestión de la maternidad y la militancia, si bien el edificio de los chilenos abre esa emoción en la forma de esa película, en el llamado al sueño, a los dibujos, a la forma en que se va a sentir y ver el diálogo entre la madre ausente, la historia que allí está contada. Por supuesto que hoy día podemos continuarla y decir que hemos tenido en los últimos años encuentros de mujeres en la Universidad de Chile, debates, presentaciones de libros de la Barbarita, ¿cómo es su apellido? La Bárbara Vergara, que hizo un libro de arte extraordinario con las cartas de su padre, estos niños del proyecto Hogar. Entonces, para quienes no saben, en pocas palabras, el MIR inicia una política de retorno clandestino al país, 78, y se plantea un gran movimiento, una gran adhesión. Compartimos el deseo de, como dice Margarita Marchi, simplemente el deseo de recuperar nuestro país, de estar ahí. No era un proyecto loco, pero siempre se ven los acontecimientos a la luz de la derrota. En el momento en que esto lo pensamos, o sea, se lanzó esa dirección, el debate fue rudo, porque no se sabía si había que sí, que no, si era correcto o no, estratégicamente, tácticamente, pero en el recuerdo de nuestra militancia en el exilio, había un movimiento de adhesión. En ese momento, para que entiendan, estamos en el 78. Es decir, el golpe de Estado, la tortura, la sobrevida, la llegada al exilio,
la sideración, el horror de haber sobrevivido y tantos muertos, todo aquello, la acción solidaria de los militantes nos parecía insuficiente. En esa vivencia interna, las huelgas de hambre que pudimos hacer en la UNESCO en París nos parecían insuficientes. Eran llamados a la solidaridad, era intentar rescatar de la muerte segura bajo tortura a los compañeros, era luchar por tener comisiones de visita a los campos de concentración, era tener la posibilidad de abogado, era tener todas las comunicaciones ultra secretas que siempre podían hacerse y siempre llegaban desde el interior de las casas de tortura, las más cerradas, llegaban los mensajes, la resistencia lo sabía, llegaban al exterior, había, pero ¿cómo decirles que para nosotras no era suficiente? Había un desfase ahí. Y que todos los exiliados, tanto exiliados españoles, durante muchos años, uno piensa que regresan. O sea, no desarmamos las maletas. Tenemos muchos problemas para circular, pasaporte, no hay pasaporte, hay que una lengua, pero esa batalla por estar en otros lugares, yo creo, está acompañado durante mucho tiempo de la necesidad de participar en la lucha. Una necesidad vital, no como pagar una deuda, no como pagar. Sí, la culpabilidad del sobreviviente es inmensa y nunca se acaba. ¿Por qué? Dice Cristiano Hermano en calle Santa Fe, el problema es que estamos vivos y tantos murieron. Bueno, eso será para siempre, y ahí eso se transforma en cómo vivir la fidelidad a los ausentes y cómo, etcétera. Son otras preguntas que esta que tú has lanzado ahora. Pero ese contexto hay que recordarlo, porque no existen las mujeres militantes que nos reunimos alrededor de Margarita Marchi y otras compañeras a decir, ¿y por qué no nosotras? ¿Por qué solo los hombres van a ir y vivir ese retorno, esa lucha? Nosotras, sí, somos madres. Padres, madres. Y hay niños, sí. Y no podemos abandonar esos niños al cuidado simplemente de las abuelas o de los abuelos o de la familia. Es muy serio esto de los niños, porque ha sucedido mucho que uno puede partir en su vida artística, militante, lo que fuera, y los niños quedan al cuidado de la familia. Aquí no era una responsabilidad, esa devolución que nos hacen nuestras hijas y hijos, de que la palabra abandono no es la palabra justa, porque ahí hubo un acto responsable. Allí hubo mucho estudio, ahí hubo, ¿cómo se llama el psiquiatra? Hubo estudios muy profundos que se hicieron con mucha seriedad hasta llegar a configurar aquel proyecto, y los niños, y vean la película, iban a ver en Bélgica, y luego el apoyo solidario de Cuba, y luego el edificio de los chilenos, en La Habana. En fin, allí creo hoy que inventamos algo que el mundo de hoy debería recoger. ¿Qué hacen los migrantes en los campos que están errando
calles de Europa? ¿Por qué no hay allí ese proyecto que estudió, visualizó, configuró padres sociales, los militantes hombres? A veces están solos con los niños, el caso de Macarena. Pero fue una mujer que se llamaban padres y mujeres y madres sociales. En ese configurar familias nucleares, no internados, no todos ahí juntos, pequeños espacios, cotidianidad, escuela, niños, hermanos, configurar núcleos, células vivas, donde los niños crecieran cuidados en la ausencia de los padres. No estoy haciendo que esto sea romántico, estoy diciendo que aquí hubo un trabajo y una decisión política que llevamos adelante las mujeres. Y repito, no estaban de acuerdo los compañeros, y que hoy día, yo espero que Macarena y Paloma Castillo lleven adelante el libro que nos han prometido para contarnos esta historia en detalles. ¿Qué pensaba ese gran psiquiatra, psicólogo? Los libros de él sobre el cuidado a los niños, aquí no hubo realmente algo muy bello. Entonces es cierto que en esa primera reunión de las mujeres, que al fin nos juntamos para llorar y para expresar esa culpabilidad tremenda, la derrota estaba allí, porque algunos niños pensaban, y para esto, esta sociedad neoliberal, este olvido completo, esta sociedad de los 90, este país amnésico con la arrogancia de los vencedores, donde lo único que cuenta es el dinero, donde la memoria de los vencidos no existe, donde no hay justicia, libertad, ni reparación, ni hablemos. Bueno, en este país derrotado, con una organización política terminada, los dolores fluyendo, el silencio entre los padres, madres y los hijos y hijas. En el caso de Alejandra, con nuestro amigo, con Teo, es clarísimo. Es decir, esa es la historia. Yo no estoy aquí defendiendo algo como que es bueno o malo. Estamos tratando de contar entre las dos un tiempo histórico y el nacimiento político colectivo de una organización. No fue la única, también en Uruguay, creo, o en Argentina. Sí. Bueno, y entonces, y para decir que esa experiencia histórica, esas vivencias deberían estar hoy circulando en el mundo, porque sería una solución, una manera de acoger a esos niños, a esos adolescentes migrantes abandonados en la ruta de esa errancia, escapando a todas las represiones, hambre y miseria. Entonces, sentirse orgullosa, digna y no culpable ni víctima, creo que ha sido un trabajo larguísimo, ¿no? Pero bueno, a partir de ahí, de lo que Macarena puede darnos, es que lo que estoy diciendo esta tarde es posible. Porque si no, yo tampoco puedo salir de la culpabilidad. Entonces, esas cosas no se terminan nunca, pero al menos uno puede trabajar con ellas, ¿no? Entonces creo, Elizabeth, que sí, que esa fraternidad, esa sororidad, le llaman ahora, entre mujeres, fue también muy importante para las militantes, para las miristas, llegar
acogida por el movimiento feminista europeo. Para nosotras, creo que el proyecto Hogares no habría sido posible si en la acogida en Francia no hubiéramos participado activamente de la reflexión con el movimiento feminista revolucionario europeo en la cuestión de la violencia, en la cuestión de las armas, en la cuestión del patriarcado, en cuestionar la organización por patriarcado, en cuestionar y ver que en la tortura a las mujeres había una especificidad. No habría sido posible si no hubiéramos rescatado lo que en los campos, en las casas de tortura vivieron esas mujeres que se juntaban y expresaban. Pero esa palabra silenciada, secreta, escondida, llegó a ser una palabra política en ese encuentro que al ser acogida por estas feministas tuvimos. Y entonces, sí, no hay todo eso y tal vez muchas otras cosas habría que considerar, ¿no? Para poder explicar esa fuerza, esa energía de la amistad femenina, del hecho de poder desear, discutir entre nosotras, avanzar sin liberada, todo aquello que la revuelta, el movimiento feminista chileno ha puesto ¿no? Estas cosas no se acaban nunca, nunca se tienen victorias definitivas. Hay que seguir, retomar y vamos andando. No sé, Elizabeth, si ya... No, sí, no sé si necesito esto yo, pero se salió enseguida el tema de la traición. Uno podría decir que efectivamente no, el feminismo es una traición, digamos. O sea, uno cuando se da cuenta de que está traicionando, ¿no? un discurso, una forma de organización social, es que finalmente sale, en el caso histórico de la mujer, otras formas de pensar, ¿no? Me gustó mucho desde el discurso bíblico, o sea, fue una tradición a lo que se encomendó que había que hacer, que era no comer la manzana, ¿no? O sea, digamos que es a partir de la tradición es que se empiezan a tejer y las palabras como que retumban queriendo contener algo que en el proyecto Hogares efectivamente se libera, ¿no? Cuando se habla de traicionar, de abandonar, de la culpa, son todo como conceptos que quieren contener lo que se sale un poco de las posibilidades que el propio lenguaje encierra en una tradición muy fuerte, ¿no? Y en ese sentido, como el proyecto Hogares es una exploración de una alternativa que nos lleva a tener que liberar las propias palabras y buscar otras formas de crear esas uniones, ¿no? Ahora se habla de sororidad, aunque, bueno, también dice, se quedan cojas para expresar aquello que quizá requieren otros soportes. Imagino que el propio cine, el cine documental, creado en esa intimidad, quizá puede acercarse más a poder transmitir algo que lamentablemente cuando buscamos palabras más comunes terminan a su vez conteniendo lo que pudiera liberarse de otra manera, ¿no? Cuando comentabas, ¿no? esta imagen en calle Santa Fe que tiene que ver del abrazo de la flaca con, se me olvida el nombre, pero la periodista Gladys Díaz. Con Gladys Díaz. En La flaca Alejandra. Con la flaca Alejandra. En esa película. Claro, esa imagen
de repente hace conmocionar un mundo donde no tenía cabida esa imagen y que sin embargo requería abrir, ¿no? Un discurso. Y el proyecto, claro, no había ningún referente cuando, sin embargo, desde los 60-70 el feminismo había evidenciado de que con el ingreso de la mujer al campo laboral, y hablamos de que es una generación, la tuya, que está ingresando al ámbito profesional. O sea, antes del golpe había investigadoras, abogadas, médicos de primeras generaciones en el campo laboral, y la pregunta que posteriormente en otra situación muy diferente surge con Proyecto Hogares es atravesada históricamente desde los 60 por una necesidad de pensar otro esquema de socialización y educación de niños si queremos realmente incorporar a la mujer en el desarrollo de sus quehaceres, ¿no? Entonces me gustó mucho que usaras el tema de la tradición, porque parece que sin tradición no hay cómo abrir los horizontes, ni discursivos, ni de socialización. Me pareció como muy, muy potente cómo encapsulaste ese gesto, ¿no? La necesidad de seguir traicionándonos, porque si no traicionamos es que estamos reproduciendo finalmente un orden que está conformado por esas divisiones, ¿no? Y como que vuelvo a hacer la pregunta de cuán importante ha sido esa relación con mujeres y cuáles eran los argumentos de los hombres. Me quedé como intrigada porque aparece muy visiblemente en las conversaciones de las mujeres, en las películas. ¿Qué ocurre con esos hombres y cómo se contiene entonces esa fuerza en esas experiencias que han tenido, digamos, a la hora de levantar los proyectos? Sí, yo, bueno, varias cosas para a ver, con relación a, puedo pensar en el proyecto Hogares sobre todo, en ese sentido. Quería antes decir algo que creo que es importante como ponerlo en palabras sobre todo, que tiene que ver con esto que, no solo hoy, ¿no? Esta idea de que estamos en el fondo trabajando juntas desde generacionalmente, digamos, haciendo un diálogo también generacional con respecto a la historia, la memoria, al conocimiento, pero también es como parte del permiso de todo esto es seguir preguntándonos y justamente como revisando y viendo como no puedo decir que equivocaciones, pero en el fondo como las miradas que hoy día se resignifican, ¿no? Entonces, creo que lo más interesante que creo que nos mueve todo el rato a ambas, digamos, en este diálogo, y sobre todo en la idea de que esto quede representado en algún momento, además de un diálogo como este, digamos, es esto de que las cosas están en movimiento, justamente, ¿no? Y esa tradición que tú hablas, que hablamos, o que apareció acá también, yo creo que es parte de todo el rato de ese movimiento. Y una de las cosas que está en ese movimiento también es la pregunta como cuánta relación tiene esa tradición con la culpa, ¿no? Que obviamente es parte también de todo esto, de todo lo que está todo el rato rebotando desde los hombres, ¿no? Que nos hace sentir que la culpa histórica, digamos, también con respecto a la emancipación femenina, feminista, digamos, el tema que estamos todo el rato pisándonos al final con otras culpas, ¿no?
ese es un tema que quería como dejarlo ahí, como dando como a propósito de lo que ya habíamos hablado. Y en relación con yo puedo hablar, bueno, y otra cosa es que una de las cosas que no sé si lo va a decir Carmen, así que lo voy a decir yo, pero creo que lo debería haber dicho ella para que saliera realmente como ocurrió. Pero es que, a propósito de este diálogo, creo que una de las cosas que nos pasó también y que descubrimos juntas, ella en su asombro y yo en el mío ante su asombro, era esto de sentir que esta historia, y que toda esta historia, o sea, todo lo que hemos vivido, desde, por lo menos, que ella está contando la historia y que más o menos desde cuando yo nací, es una historia común. Sí, eso lo tenía que decir yo. Pero como no sabía si iba a salir, porque después nos íbamos a ir por otro lado, entonces lo tenía ahí como, necesito que lo recordemos esto, porque creo que es lo que también hace que estemos juntos trabajando y que no paremos de alimentarnos, porque esto de que yo alimento a ella no es real, es recíproco. Entonces, porque tiene que ver con que claro, un día estábamos conversando con Carmen, estábamos hablando sobre un proyecto hecho, me imagino, o algo así, y como que fue como que de repente yo dije que esa era una memoria que era mía también, que era mi historia. Que esa historia que estamos hablando de una historia militante en el fondo, de la cual yo no había sido militante, o sea, yo fui niña, que es un poco lo que ocurre en la película En el edificio de los chilenos, o sea, yo fui una niña en ese momento, pero en tanto niña yo estaba participando políticamente de esa experiencia. Entonces, la reivindicación de esa experiencia política desde la infancia, que era un poco mi interés en la organización del edificio de los chilenos, es algo que claro, que creo que es como un diálogo que empezó ahí como cuando se cristalizó eso, que finalmente era claro, era una vivencia común, que no porque nosotros fuéramos niños no lo habíamos vivido, ¿no? Que es lógico, no estoy hablando nada, pero que también creo que es lo que hace que también rompamos esta pared que en algún momento también este sistema, y durante muchos años, sobre todo los primeros 30 años, digamos, de dictadura, donde justamente tuvimos que agenciarnos entre nosotros mismos los relatos, hoy día podamos empezar a pensar que podemos relatar juntos, ¿no? Intergeneracionalmente. Y ya no es necesario que estemos abordando esta cosa como segmentada, sino que ya podemos empezar a pensar juntos en la historia. Yo creo que eso es algo que es lo que nos está también como moviendo, ¿no? Y bueno, volviendo ahora que ya puedo decir que yo también era militante infante. Agregar sobre ese punto y tener que continuar, que es increíble cómo cambia para una mujer madre militante, para mí, el comprender, el ver que no soy yo allá arriba y la niñita, que no soy yo allá arriba y mi hermana Consuelo, que tiene 10 años, que ella vivió como yo, el golpe, los dolores, que los niños, nuestros hijos, nuestras hijas vivieron y fueron militantes. Ese cambio de perspectiva es una cosa fundamental en la vida que uno puede tener y en la forma de irnos acercando a ese relato, a realizar el común. Y eso efectivamente nace, esa conciencia, yo la tomo en una conversación con Macarena, muy precisa.
tus muertos, Miguel, Ayumi, son nuestros, del tú me dijiste, son mismos. Y todo cambia, uno ya no está sola, encerrada en una edad, en un rol, está circulando todo. Esto es lo que un país debería conseguir, que esto circule de generación en generación, de lugar, ¿me entiendes? No somos unos ojos locos, bueno, esto cambia. Entonces, quiero que tú contestes hasta, perdón. Sí, Sobre los sueños. sí, sobre los sueños. Más el proyecto de área de sí mismo, cuando se crea en Europa, en Europa obviamente, tanto porque las mujeres, como decía Carmen, habían participado durante poco tiempo, o sea, al final no piensa no es nada, ¿no? O sea, por un par de años nomás, años tan intensos, ¿no? De los discursos, de la experiencia, de todo lo que se venía acumulando en el feminismo occidental en Europa. Pero sobre todo también de la experiencia de la derrota de mayo 68 en Francia, que habían generado también en el movimiento feminista la pregunta por el tema de la educación, digamos, a propósito de nuestra derrota también, yo diría, el problema de la educación. Entonces, el tema de la educación estaba siendo, por lo tanto, revisitado y había una enorme proliferación del tema de las comunidades, educativas, como experiencias en ese sentido, ¿no? Yo creo que hay, o sea, tanto la necesidad, digamos, que se configura en el momento de la participación de las mujeres en el retorno en ese momento, como la visita a esta experiencia hizo que se pensara, digamos, que esto era posible crear, ¿no? Este proyecto que fuera, en el fondo, un proyecto creado por militantes del MIR también, que no fueran los familiares, etcétera, no fueran tías, igual existieron finalmente también, porque al final, como dice Barudi, Jorge Barudi, que es el psicólogo que vamos a decir que fue como que fue el hace ni mucho menos, pero sí estuvo, claro, el ideólogo, muchas veces se le indicado así, pero no lo fue. Él fue una persona que colaboró, digamos, y que estuvo ahí en el sentido de prestar todo su conocimiento y sobre todo experiencia hasta ese momento con las comunidades latinoamericanas en el exilio. Y sobre todo, como, bueno, pensar en el fondo un modelo, ¿no? Un modelo con los militantes que fueran los que se propusieron, digamos. Tampoco él dice, ¿no? Yo tampoco tenía mucho donde dirigir, así como decir, bueno, son o no son aptos para este cuidado, digamos, no había como, no, fueron las personas que se propusieron para este trabajo y por supuesto el trabajo con ellos. Pero que eran compañeros y compañeras de lucha, básicamente, y que por distintas razones decidieron en el fondo colaborar con esto porque las cosas no podían realizar sobre todo no por distintas razones, ¿no? Y hay compañeros que, por ejemplo, se propusieron porque básicamente les pareció también lo más revolucionario que les podía pasar en ese momento, que fue el caso de mi padre social, ¿no? En París. Que habían, en el fondo, las razones fueron diversas, eso quiero decir, por las cuales los padres y madres llegaron ahí, ¿no? Y en ese momento los militantes, podríamos decir, la comisión política del MIR en Europa obviamente también estaba mucho más permeada por esta discusión del feminismo de las militantes mujeres.
Y este proyecto inicialmente se intenta hacer en Europa, en Francia concretamente, pero finalmente los recursos económicos, pensando en largo plazo, no estaban resueltos, por lo tanto se piensa en Cuba, que de alguna manera le había prestado desde el golpe apoyo a todo el exilio latinoamericano, y particularmente chileno, y entonces viajamos a Cuba a quedarnos allá porque se facilita un edificio puntualmente y por supuesto toda la red, digamos, educacional, de salud, etcétera, ¿no? que el Estado podría dar. Pero la condición política de Cuba no era tan abierta de mente como la condición política de Europa. Sí. Entonces, si pensamos, digamos, sobre todo a propósito del machismo en ese sentido, evidentemente yo una de las cosas que no relato finalmente en el inicio de los chilenos, pero no la relato no porque no la supiera, sino porque en el fondo hubo una opción finalmente en ese momento en esa película de transmitir más bien desde una sensibilidad infantil, en el fondo, esta vivencia. Y me pareció que, bueno, si no había aparecido tampoco en los relatos, digamos, de los testimonios de los adultos, no llegó, ¿no? Pero yo lo recuerdo desde siempre que estaba ahí. Las razones políticas por las cuales ese proyecto se rompe tiene que ver con una visión de la condición política en Cuba, fundamentalmente mucho más masculina y machista, digamos también, en que el cuidado de los niños no era una labor de militancia. Entonces, este proyecto, que en realidad tenía una base política particular, o sea, cuando digo base, es base de militancia, ¿no? Los partidos tienen base de militancia y el MIR operaba, digamos, como más con sus bases de militantes, y este proyecto tenía una base propia, que era la base del proyecto Hogar. Y después de un tiempo que estábamos ya en Cuba, que esa base funcionaba obviamente en función de las características propias de este proyecto y de la actividad que nosotros hacíamos, de la actividad que los padres hacían por nosotros, y del fondo de generar comunidad, de generar documentos, porque se escribieron cualquier cantidad de cosas en ese momento en relación a la experiencia, pensando en que eso podría servir para otras organizaciones revolucionarias en Guatemala, en Centroamérica en ese momento, que eran los inicios de los 80, Nicaragua, Salvador, etcétera, todas esas experiencias. Entonces había como todo también una necesidad de ir generando una cantidad de experiencia escrita que se pudiera transmitir, se hicieron boletines, y el proyecto, y finalmente la Comisión Política del MIR en Cuba disuelve esta base, manda a militar a todos esos militantes a otras distintas bases, planteando que en realidad en el cuidado de los niños no había realmente nada particular, digamos que la cosa, digamos, funcionaba así en todas las familias y que esto no tenía nada de distinto, por lo tanto cada una de esas personas era mejor que estuviera destinado a otras tareas. Y por supuesto, entonces, ese proyecto Gales, a los 2 años y tanto de estar ahí, empezó a tener una forma distinta de organizarse, porque esos padres y madres empezaron, obviamente, a tener el cuidado particular de su hogar, con los niños que tenían a cargo, pero ya no una mirada común ni un trabajo en común en función de eso que estaba ocurriendo. Y bueno, eso es parte de lo que ocurrió con el proyecto Gales y con la militancia y con la mirada y el machismo existente en ese momento dentro de la organización. O sea, esa pelea que habían logrado ganar las mujeres en Europa en relación a este proyecto, que lo habían logrado conformar, que lo habían logrado generar a nivel de infraestructura, que no es menor en ese momento, fue absolutamente abducida, digamos, por esta otra mirada, ¿no? Y eso algún día
se la ha escrito, la ha escrito quizás por ahí en alguna historia, Sí, en algún libro. No sé si hay comentarios o preguntas igual sobre el tema que quieran realizar. En principio es una conversación abierta, no hay por qué seguir así como una estructura más cerrada. Pero si no hay así como inquietudes, quisiera... se relaciona obviamente con el tema, si bien quisiera también como tomar otros aspectos que han sido también parte de las inquietudes de vuestros trabajos, desde unas perspectivas bien diferentes. Estaba el tema de las mujeres y los lazos inevitables que llevan a cabo impulsan varios de vuestros proyectos, pero también hay una preocupación que tiene otra parte importante en el presente y que tiene que ver el trabajo que han realizado, el interés que han tenido por un lado la circulación de las imágenes, la relevancia de la cultura de los pueblos originarios, pero sobre todo la relación que estos pueblos tienen con el territorio y las demandas que han surgido en diferentes momentos por, digamos, las luchas que se relacionan también con el entramado social y económico a propósito de los recursos naturales, ¿no? Hay varios documentales que ha trabajado Carmen el tema, podemos rescatar el Tesoro de América, donde también estaba Consuelo, y que claramente ahí había una preocupación importante por cómo, por un lado, ¿no? Como, plantear los silencios o los consensos con los que se establece una completa apertura del país, ¿no? Una venta de la soberanía nacional, si se puede decir, como a la extracción de estos recursos naturales, sacrificando bienes de insumo primordial, como puede ser el agua, en varias comunidades. Y también recordaba los intereses de Macarena, si bien digamos más oblicuos, por pensar un documental que por otro lado está ligado a esto segundo, que es cómo circulan y cómo se plantean los acercamientos a propósito de las imágenes, muchas veces demasiado fetichizadas, de lo que se entiende por los pueblos originarios, ¿no? El proyecto particularmente en el que trabajaste, por ejemplo, en el magíster, que tenía que ver con cómo acercarse a la experiencia que Paz Errázuriz, fotógrafa, realiza con los pueblos, con el pueblo Selknam en el sur. Me resultaba muy estimulante que ambas dos, aunque sea con diferentes perspectivas, se acercaran al tema que es tan importante hoy en día, sobre todo desde la crítica del antropoceno y cómo, a propósito de la nueva Constitución, se ha vuelto a poner sobre la mesa con el tema de lo plurinacional, ¿no? Y cómo finalmente quizá construir una soberanía que abra el tema de los bienes nacionales a estos territorios. Si pudieran comentar cada una cómo llegó a esos temas. En 1990 es el levantamiento zapatista, 1 de enero de 1994. Y yo me encuentro en México, el ya basta zapatista, el lenguaje, la visión del tiempo, las temporalidades, la forma de militar, la comunidad. Es un encuentro amoroso, político, fundamental. Allí hay un instante en que estamos con el derrumbe de nuestra religión de la historia, que había sostenido nuestro compromiso político. El 89 se acabó. El 89 de la caída del muro de Berlín y ya no hay horizonte
de sociedad, de igualdad, comunista, ya no sé. Y se declaró el fin de la historia, el reino de un mundo sin lucha de clase, donde el dinero y la mercancía iban a traer la felicidad del planeta. Bueno, aquí estamos, pero en el 94 no había nada. No era posible imaginar el levantamiento de las ciudades. Y no era posible para mi generación imaginar la poesía, los cuentos, los sujetos, el viejo Antonio, Ramona, a los compañeros del comandante Marco, que era el portador de venir comunicar políticos. O sea, hay una ruptura total, el cuestionamiento de la violencia, de la guerra. Y yo estaba en México muy deprimida, muy mal, cuando nos agarra esto. Para volver a lo que nos importa, es que inmediatamente yo quise ir a filmar. Y milagrosamente obtuve financiamiento y acuerdo de la televisión arte rápidamente, nunca sucedió. Y partí con un equipo en agosto del 94. Y no supe dónde poner la cámara. No supe qué filmar. Filmaba, pero todo era pésimo. Cada vez se iba descomponiendo más. Mi amigo, cómplice que estaba en la cámara, yo no había trabajado con él antes, así que era difícil también. Y yo buscábamos al portavoz, porque yo no hablaba la lengua, no conocía nada del mundo maya, estaban en la comunidad, en la selva, en los días chuzos, con unas hamacas, los equipos se mojaban, en una carretera ilimitada, de atravesar cerros, 4 semanas, 5 semanas, y él nos iba dando citas, y nunca estaban. Atravesamos 6 horas, 8 horas, llegamos a un pueblo, allá. Bueno, al final había que volver, esto había una producción francesa, había que volver. Y ya, dejamos una carta diciendo que bueno, teníamos que irnos. Y al regresar a París y revisar el material, no había película. Era gravísimo porque no había película. Esto había sido pagado en producción. Y ahí yo tuve la claridad que yo no podía ver la cámara y captar ese mundo porque yo no había estado ahí. Yo no había recogido las leyendas, yo no había tenido una vivencia, yo no podía. Y que lo único que podía hacer, sí, era escuchar el relato del portavoz, que hablaba español y que estaba designado para hacer la bisagra, la puerta, la ventana. Bueno, entonces estábamos con Luis en el montaje, no le dijimos nada a nadie, a la productora, nada, ahí en el horror que les veíamos, pero el 20 de octubre de 1994, y me acuerdo de la fecha exacta, llega un mensaje, ya, pueden venir. Imagínense que había que conseguir de nuevo un poco de dinero, un equipo, y ahí era la maravilla de las amistades, la solidaridad de la amistad que existe entre los cineastas y los productores en ese tiempo en Francia. Entonces yo llamo a mi amiga Sylvie Blum, voy a Lina, digo, necesito 5 días necesito el viaje y
Maurice Perrimont, que había filmado La Flaca Alejandra, y Corinne, que era técnico de Lina. Ella y Claude Guizard dicen, ya, dale. Bueno. Y así llegamos y filmamos La Palabra. Y la película quedó, la pueden ver en La verdadera leyenda del subcomandante Marcos, son 44 minutos en que él habla. No, se le escucha. Y una introducción, que es el viaje para el espectador a donde vamos, la historia reciente. Entonces, mi experiencia es bien, no sé, como Macarena lo ha hablado, ella ha reflexionado mucho sobre eso. Sí, por ejemplo, hice 5 horas de radio sobre comunidad mapuche, no había yo llevado una cámara, no había podido. Además, ellos después no quieren, así que el asunto ahí estaba solucionado, pero yo tengo grandes amigos, una verdadera relación, pero no habría llevado una cámara. Sí podía llevar sonido, y fueron 5 misiones para transcripción sobre cultura mapuche, una serie sobre, también estuvo en México. En fin, eso lo permitía el audiovisual de Estado de Francia. Y en el caso que tú dices, lo que yo podía afirmar era la lógica económica que sustenta el sistema. Yo no podía afirmar la comunidad indígena en rebelión, ¿no? Hay un contrapeso en esa película que creo que tiene muchos efectos que no la logramos. Pero efectivamente lo que yo podía hacer era ir a entrevistar al patrón, dueño de la Barrick. Ese era mi rol. Sí. Pero bueno. Humildemente decir que si en términos personales llegar a Chile fue posible tomando el camino del desierto de Atacama, tomando el silencio, la relación con la muerte que existe ahí, en esos rodajes que hicimos con Silvia Blum, en el cuerpo. No es evidente para uno podría entrar, ¿no? A recoger el relato. Pero nada, muchísimo más esto, entonces quiero que sí. El magíster y no solo, el trabajo ahí. También me presentaba la pregunta que me hizo. Creo que estamos en el mismo lugar, digamos, en el sentido de una experiencia similar. O sea, en realidad llegué a como saben, digamos, pero para contarles a ustedes, o sea, llegué a tener que pensar qué hacer o cómo filmar, digamos, la otredad y la relación posible con el pueblo originario, en este caso a través de una mediación también que era el trabajo de Paz de Rasuris a la Liliana Huesca. Yo no he realizado nada, simplemente estando acá en el Magíster, justo Paz me había entregado un material que
que ellos habían rodado un documental que nunca se había terminado de realizar, y que era un material que había quedado ahí, inconcluso, y que un poco se acercaron a mí pensando en que yo podía generar un rescate de este material o repensarlo hoy día, ¿no? Y para mí fue muy difícil en realidad, porque no tengo, así como le pasó a Carmen, no tengo ninguna relación real con las comunidades de Cahuéscar, ni con tampoco su historia, y independiente de la sensibilidad que uno puede tener, de todo lo que se haya leído, etc. Pero no son temas que finalmente... y tiene que ver también con la manera de... Yo creo que tiene mucho que ver, y ahora pensando un poco lo que venía diciendo Carmen, en cómo nos llevó también a hacer lo que uno está haciendo. O sea, yo en realidad me aproximé a hacer cine y a devenir también finalmente, no sé, una directora de un documental, digamos, a partir de tener muy internalizado que yo sé lo que estoy trabajando, o sea, como de decir, yo lo tengo adentro, ¿no? O sea, lo que tengo que hacer es como avanzarlo, darle una forma, buscarle una dirección, pero esta cosa de enfrentarte con entre comillas, el tema, en este caso, digamos, un problema que es bastante mayor, digamos, y que además hoy día estamos enfrentados, sobre todo además después de múltiples imágenes que tenemos en nuestra cabeza con respecto a la intención de un país plurinacional y este devenir reciente, digamos, de que esto no haya ocurrido. Pero aún así, como en el fondo, como un respeto muy grande por ese respeto, también pensar cómo se ha hecho, y eso fue lo que me pasó, y ese fue mi trabajo en realidad en esta investigación, en este ensayo, que más que nada fue pensar cómo se había realizado, cómo se ha hecho hasta ahora, para poder yo tener alguna herramienta de entrada, digamos, ¿no? Yo creo que ahí hay muchas experiencias, ¿no? Pero a mí me es posible quizás hoy día hacer ese trabajo solo porque ya tengo un arco, digamos, en mi cabeza de cómo se ha realizado y que aquello que yo creo que es fundamental en esto, que es la voz, es la palabra. O sea, en el fondo, y en eso creo que hay aquí una respuesta que no se la puedo dar hoy día porque no la tienen como ir a ver, pero yo la acabo de ver la semana pasada, reciente, en la última película de Ignacio Agüero, Notas para una película. Yo creo que ahí hay una respuesta a este tema que es una puerta abierta, digamos, como no la habíamos visto, yo creo, en el documental, la forma en que él aborda esa externalidad, digamos, a las comunidades y el problema, sobre todo los problemas que, por lo menos a mí también me habían suscitado los documentales que habían trabajado con el tema, ¿no? Que es esta expresión también de la victimización y de la utilización de estas imágenes como memorias, digamos, y no la reivindicación de sus actuales vivencias, palabras, conflictos, necesidades, reivindicaciones, luchas. Ahí hay una serie, digamos, de ejemplos, ¿no? Pero también están, por otro lado, claro, muchos trabajos que a lo mejor están más desde un activismo, pero que están absolutamente invisibilizados en las comunidades, no sé, en términos de la representación, ¿no?
Pero a mí me interesaba sobre todo era pensar cómo, y cómo yo creo que tiene mucho que ver con la escucha, con la palabra, con la no traducción. Yo creo que eso, bueno, cuando vayan a ver otras palabras de la Ignacio Abuelo, se van a acordar de que lo que estoy hablando. Y a propósito de proyectos nuevos, que hay que ir a ver, ¿qué es lo que vamos a ver una vez que cuaje esto que están trabajando? ¿De qué va? ¿Hay algo que se pueda saber, tantear, o mejor dejarlo en el silencio, el misterio y la poesía absoluta? Antes de darles la palabra, recordando cómo se van produciendo los agenciamientos, ¿no? de este encuentro, se va produciendo lo único que resiste finalmente al dinero, al poder, que son los encuentros, la creación, en la noche. Quiero volver al ángel de la barricada, si me lo autorizas. Totalmente. Porque el encuentro que hizo posible el hoy, ya lo describió Elizabeth, ¿no? Viene de la presencia de Macarena en el Magíster, aquí en este campus. Y Diego, Tatiana. Estos días no hemos parado de hablar de Diego en distintas ocasiones. Él debería haber estado aquí. Yo quiero que lo conozcan, que lo lea el mundo entero, porque es un autor, un filósofo, no debe tener 50 años todavía, ¿no? Sí. Por ahí. Para mí es la invención de una manera de descifrar el mundo en que vivimos, de desenmascarar este simulacro de vida que nos han inventado como única posible, convocando la poesía, la literatura, la filosofía más profunda, un gran filósofo pinocetista, diríamos, y es aquello que hace que el sistema haya separado a la academia, estamos aquí en un instituto de estética, a la calle, a los creadores. Hay algunos creadores aquí presentes, y espero que otros escuchen, no por nosotras, sino porque se produzca ese encuentro. Hay en Chile una creatividad, estamos hablando de Ignacio Abuelo con la película, está Laura Zagal, está Claudio Echenique, está una cineasta, Josefina Morandela, y seguramente hay aquí otros que yo no conozco. Hay una tal creatividad en este país y no podemos juntarnos. Entonces, el Instituto de Estética ha sido un lugar, y gracias a Elizabeth, donde se producen encuentros. Y ese encuentro de Diego, a través de ese texto del Ángel de la Barricada, que va a ser entonces el inicio de una correspondencia, de una amistad, y finalmente un libro que está en este momento en Chile, pero que fue conversaciones como esta en Córdoba hace 2 años. Ese texto se convirtió en manifiesto. Ese texto en 2019 fue uno de los manifiestos de la revuelta. Y esa revuelta, con esas palabras,
del ángel de la barricada, cual dice el texto escrito por Diego. Yo quiero decir que nada, ninguna derrota, la derrota de la constituyente, una derrota gravísima, estábamos evocando la plurinacionalidad, los bienes comunes, pero esa derrota no es válida la derrota. Esa derrota no tiene nada que ver con la revuelta. La revuelta es un acontecimiento histórico, protegido y un instante de eternidad para todos aquellos que experimentaron la emancipación, la igualdad como postura, ¿no? Como lucha contra la desigualdad. La palabra, como dice Macarena, la palabra que compromete al uno con el otro, y aquello que ella también evocaba a través del proyecto Hogares, comunidad. Y el otro día aprendí que en el diccionario de la Real Academia, el último dixis de comunidad es levantamiento popular. El diccionario de la Real Academia dice: se crea comunidad, se hace comunidad en un levantamiento popular. Todos estos discursos que estamos oyendo masivamente en los medios de comunicación oficiales, que los poderosos, que todo eso fue nada, que fue puro caos, que no. Eso es nuestro. Eso está entre nuestros equipajes y eso tiene que circular a partir de esa poética de silencio. Entonces, yo no sé si me leo para terminar el texto. ¿Quiero ver? ¿Ah? Es cortito. No lo van a leer en el libro. No, desgraciadamente deberíamos haberlo publicado, claro, pero no está. Entonces me tengo que poner los anteojos que estaban sucios. Pero yo creo importante que traerlo a Diego y al ángel de la barricada, porque con eso podemos estar bien, ¿eh? Más allá de las derrotas. Diego también es el que ha escrito mucho sobre las derrotas, y él me enseñó que la palabra derrota, la sabiduría de la derrota, contiene la palabra derrotero. Entonces es muy importante derrotero. A ver. El ángel de la barricada es diferente del ángel de la historia, el escrito por Walter Benjamin. No tiene su rostro del pasado, ni las alas desplegadas por la tempestad del progreso, ni la expresión desencajada por la ruina y por la muerte que se acumulan a sus pies. El ángel de la barricada revoca las soledades que la adversidad destina a los rebeldes, aunque tal vez no su vida breve, y establece una comunidad ubicua entre los vivos, los muertos y los no nacidos. Podríamos reescribirlo así. Hay un cuadro de Paul Klee que se llama Engelstut. En él está representado un ángel que se despliega en la historia y el porvenir. Un ángel de invención y de memoria. Un ángel multitud que camina de manera tranquila y firme sin que nos sea dado saber hacia dónde va. Un ángel que asiste a los que no se cansaron. No está desencajado, sino multiplicado.
no mira hacia el pasado ni hacia el futuro, sino en torno, hacia dónde estás. Como si buscara compañeros y compañeras, y con ellos y ellas empezar siempre de nuevo. Son los rostros del pasado en el corazón del presente, hacia los que continúan la obra emancipatoria que retoña una y otra vez para romper la piedra. Tiene las alas desplegadas, como si quisiera con ellas dar cobijo a las generaciones e impulsarlas otra vez a la acción. El ángel de la barricada debe tener este aspecto. Y en el texto, Diego pone la pintura, ¿no? No se ve de lejos, de por aquí, el ángel desplegado. Concluye para que los hombres y mujeres del porvenir no carezcan de una memoria a la que recurrir en momentos de adversidad. Si fuera el caso de hallarse condenados a vivir y resistir sin esperanza en el pasado, según una expresión paradójica que puede tal vez significar no solo pensar el pasado, sino sobre todo dejarnos pensar por él. Y alojar en el trabajo político la potencia imprevisible de su anacronía, pues los muertos no se quedan nunca donde los enterran. Abiertos a la acción de una memoria involuntaria común que en momentos de peligro desencadena en el cerebro de los vivos el cúmulo inmemorial de las luchas sociales atesoradas por la historia. La deuda con el pasado abre la promesa de la redención posible. Y yo creo que sí, que este ángel y nuestra revuelta histórica, acontecimiento, tiempo, vivencia, experiencia, creación, invención, está con nosotros. Entonces, podemos una y otra vez atravesar. Porque somos, ellos son poderosos, tienen todo, pero siempre logramos finalmente inventar un lenguaje que ellos no comprenden. Ellos son ciegos del poder, pero a condición de que nosotros en esta reflexión en común y en la lucha logremos estar siempre pero es difícil. Pero aquí estamos, ¿no? Queríamos con Macarena recordar al ángel de la barricada esta tarde, ¿no? Pues gracias a las dos. Si hay preguntas o comentarios que quisieran compartir, hacer, sí, creo que... Mira, me gustaría preguntarle a Albert, me parece súper interesante cómo hablaron ustedes de cómo mujeres como militantes del trabajo que están haciendo, de que no nos pusieron todavía nada, pero digo del trabajo que tienen en plan. ¿Cómo ves tú la representación de esas mujeres que tuvieron, la desaparición de sus familiares y la ejecución? Bueno, no viste directamente, digamos, pero ¿de qué forma está Audere la representación del cine en nuestro país con esa mirada femenina que tú decías en exposición, que hoy día mira con la distancia del tiempo de otra forma lo que ha ido sucediendo? Hoy día
próximo año se cumplen 50 años, ¿no? ¿De qué forma está pendiente el relato femenino que tiene que ver con todas esas mujeres que estuvieron buscando, que estuvieron, bueno, buscando justicia, básicamente por todo el tiempo y las ilegalidades durante mucho tiempo, describiendo lo que ellas debían y buscaban? ¿Cómo ves tú eso? Como vivimos en un país amnésico donde, por supuesto, hay que dar vuelta a la página, recordemos en los 90, yo creo que hay que recordar ese tiempo en que, imagino para Claudia decía, salíamos de una dictadura, entrábamos a una democracia, pero yo cuando propuse a fines del 92 la flaca Alejandra, gracias a sus compañeras que habían caído también en ese momento, ese accionar de ella y de la tortura. En ese momento yo recuerdo que siguiendo las mujeres, las abuelas y las madres de la Plaza de Mayo, frente a la Moneda había un grupo de mujeres, poquitas, como había ese año 93, precisamente cuando estábamos filmando Cumplí, desprecio, una arrogancia de los vencedores. Ahí no pasó nada, una impunidad. Los torturadores andaban detrás, ¿no? ¿Quién era coronel? El otro era general, el Pinochet estaba de jefe de senador. Las cosas que pasaron tremendas. Y sin embargo, esos pañuelitos blancos, esa obstinación, ese gesto de amor, ese coraje, como lucía de una casa en la noche oscura del capitalismo y de la mercancía, esas mujeres fueron quienes, desde antes de la llegada a la transición, hicieron posible que más tarde Pinochet fuera arrestado en Londres, hicieron posible que hubiera juicios, hicieron posible que hubiera un poco de justicia. Esa batalla, por eso, a mí personalmente, son cuestiones que lanzamos a la discusión, al debate, deberíamos tener siempre muchos debates, pero yo creo que cuando nos quieren mirar el poder como víctimas, pobres madres, pobres abuelitas, pobres torturadas, pobres, no. Creo que esa compasión le saca a la acción la responsabilidad, la claridad de un accionar político de mujeres que contra todo salían a la calle, investigaban, juntaban, creaban la posibilidad de las instituciones, de esto, de lo otro, es decir, la potencia de la fragilidad. A eso voy, que políticamente hemos ido aprendiendo que la fragilidad, la vulnerabilidad es una potencia política enorme, que se contrapone al discurso victorioso permanente, no vamos a ganar, vamos a ganar, vamos a ganar. Ahora vamos a partir de reconocer en ese puñado de mujeres y después como aquello va creciendo, son marchas y marchas, llegamos de las marchas feministas enormes en las plazas a la revuelta y que no nos digan que somos minorías desobedientes, locas y que producimos desorden. La historia se hace desde ahí, se escribe desde ahí. Después se busca llegar
a mayorías, pero ¿quién escribe la historia? Los historiadores lo sabemos. La historia se escribe desde esas minorías, desde esa vulnerabilidad, desde esa fragilidad que deviene fuerza y que apunta a un horizonte. Y lo que nos falta aquí, en estos tiempos, en el planeta entero, es un horizonte, es una visión. Podría ser una de ellas aquella del movimiento, los que han levantado el movimiento Los Sin Tierra en Brasil. La línea de perspectiva y de destinación que dan a la humanidad es el ecosocialismo. Otros lo llaman ecocomunismo. Es aquí allá. Como decía Walter Benjamin, la revolución hoy es el freno de alarma para el tren que va directo a la catástrofe. Entonces, en ese freno de alarma que para el tren, lo sabemos que va a la catástrofe, es posible. Y por eso que no sé si tengo razón o no, es un debate que hablo, pero esto de la víctima, en todo caso, es desconsiderado. Sí, fuimos víctimas de vejaciones, de violaciones de derechos humanos, pero esas palabras, por ejemplo, violación de derechos humanos, es una palabra que está indicando poco. No indica crimen. Hay que decir crimen. Hay que decir criminales. Hay que decir crímenes contra Fabiola Campilla y 400 personas. Los ojos. Violaciones. Crimen. Violación de derechos humanos. ¿Ya? A mí no me parece como lenguaje, ¿no? Por eso digo que hay mucho que trabajar en el lenguaje. Con la Macarena todo el tiempo estamos hablando de qué palabra, cómo indicar. Y por eso pienso que lo poderoso del sistema en que vivimos separa a los creadores del pueblo, de la sociedad. Si tú vas al teatro, si tú lees, si yo pudiera escuchar a la Nora Fernández hablando de violencia, a la Alia Trabuco, si pudiera ir a seguir, porque por suerte han habido trabajo, porque esta cuestión de la memoria es una disputa feroz. Entonces, por suerte, la Fundación Víctor Jara ha contado a Víctor Jara, el pueblo, Víctor Jara, en la población, Víctor Jara, con los niños, Víctor Jara, artésima, Víctor Jara, poeta, músico. Es decir, llenar la memoria de vida. Y de esa vida que tiene, como tú dices, en los pueblos originarios, otra palabra, en los mapuches, en los licanantay, en los Oya. Ahí hay, ¿me entiendes? Hay cosas a poner en circulación, pero nos tienen tan fragmentados que la creatividad, que el lenguaje no circula. Entonces pareciera que por un lado está el mundo de los políticos que ya no pueden ser más inaudibles, aburridos, toda esa cosa, no sé de qué hablan. Y el mundo de la potencia creadora que en este país hay cosas que te hacen políticamente reflexionar en 15 minutos. No sé, tendría que citar a muchos, pero, por ejemplo, tal vez los huesos sobre la cuestión de la Constitución de Portales y de Guzmán. Bueno, y ellos logran decirnos tanto sobre aquello que debería empezar a entrar en
el cerebro de los vivos. Entonces, bueno, yo agradezco a Elizabeth y al instituto porque sí, ha sido un lugar de circulación y de acogida muy importante Para mi nosotros. trabajo. No sé si había otra pregunta, pero ya debemos estar cansados. Muchas gracias. Sí. Bueno, muchas gracias, Macarena, Carmen, muchas gracias a todas y todos por acompañarnos esta tarde. Esperamos seguir conversando y como estaba comentando Carmen, ojalá haya temas que sigan fluyendo y que sigan apareciendo. Y acá estamos en el instituto totalmente con las puertas abiertas para ofrecer el espacio y seguir conversando. Así que gracias a todas, un aplauso. Me encantó la lectura. ¿Lo planearon? Sí, que lo necesitaba. Ya.